Y con esta pregunta nosotros de inmediato entablamos comunicación con Martín Moreira, analista económico. En estos últimos días, en estos últimos tiempos también se ha hablado de la deuda externa, la deuda interna, que unos dicen, por ejemplo, que ha subido bastante las cifras y otros dicen que no pasa aquello. Y vamos a hacer este análisis con él. ¿Cómo está? Martín, muy buenas noches. Bienvenido a CBC. ¿Cómo estás, Vilma? Un gusto estar en CBC, un gusto estar hablando para toda la audiencia del Alto y de toda Bolivia. En primer lugar, para hablar de la deuda externa tenemos que hablar de indicadores económicos que son claves para mostrar el panorama real de lo que es la deuda externa. Porque es fácil decir, ha subido la deuda, no ha subido la deuda, y se lanzan números a la ligera, y eso creo que a la gente no es informarle. En primer lugar, tenemos que decir, vamos a tomar el 2019 como un parámetro medio para poder demostrar cómo ha sido el crecimiento de la deuda o esta deuda ha disminuido. Entonces ahí tendremos una razón lógica. En primer lugar, el 2019 nuestra deuda era el 27% sobre el PIB. Estamos hablando que era el 27% sobre el PIB, era razonable, era una deuda que era manejable. En 8 meses, en el gobierno transitorio de facto de la señora Áñez, ha crecido a 33%. Es decir, que ha crecido 6 puntos porcentuales la deuda externa en 8 meses. Hay que preguntarse qué hicieron con el dinero y cómo y en qué lo utilizaron. Pero subió 6 puntos porcentuales. Y con el 33% recibe el gobierno de Luis Arce una deuda externa al 33% del país. ¿Qué hace Luis Arce? Luis Arce empieza a reactivar el aparato productivo y empieza a crecer. Por ende, nuestro PIB ha empezado a crecer y a desarrollarse. Es decir, que nuestro PIB nominal ha crecido y del 33% que era nuestra deuda, ha reducido a 26,8%. Entonces, ha reducido 7 puntos porcentuales. Entonces, el ratio de la deuda ha reducido. ¿A qué me refiero? Que nuestro PIB nominal ha crecido a 45.654 millones de dólares, por ende, la deuda se ha achicado. Y eso es el 26,8%. Entonces, de 33% ha reducido a 26,8%. Casi 7 puntos porcentuales ha reducido la deuda. ¿Y esto se debe a qué? A la contribución del aparato productivo, a la contribución de toda la producción, tanto pública como privada, para generar que nuestro PIB nominal vaya creciendo. Ahora, explico. En el 2021 hemos tenido un crecimiento de 6,1%, el 2022 un crecimiento de 3,6%, el 2023 un crecimiento de 3,2% y el 2024 hemos tenido un crecimiento de ¿cuánto? De 3 puntos, tenemos hasta mediados semestre de 2,58%. ¿Esto qué significa? Que seguimos creciendo. Por ende, nuestro país va a seguir creciendo su PIB nominal y la deuda va a ir reduciendo o se va a ir achicando el ratio de la deuda. Por eso tenemos una deuda externa del 26,8%. A mí me resulta muy irresponsable que un asambleísta, un presidente del Senado, diga que lanzar números a la ligera y no explique cómo ha sido el proceso de endeudamiento. Recordemos que ahora estamos endeudados menos que el 2019, porque el 2019 estamos endeudados al 27%, ahora estamos endeudados al 26,8%, y eso es porque se ha generado un crecimiento de nuestro PIB. Ahora también tenemos que decir que nosotros hubiéramos tenido, todavía nuestro ratio hubiera reducido aún más si no se hubiera perjudicado al país con bloqueos. Hemos perdido 61 días de paro y eso nos ha costado 4.500 millones de dólares. Estamos hablando de que con él, si no hubiéramos tenido ese perjuicio de esos 61 días de bloqueo que este señor, del presidente del Senado, ha avalado y ha dicho que es un derecho que un señor pisotee la justicia y salte la constitución política del Estado, a nosotros, a los bolivianos y al aparato productivo boliviano le ha costado 4.500 millones de dólares. Entonces, hablar a la ligera del tema de la deuda, sin fijarte en las estadísticas y sin explicar el contexto del ratio de la deuda, creo que es irresponsable. Y hemos tenido varias dificultades en la gestión económica. Estamos hablando del bloqueo en la Asamblea Plurinacional de 1.200 millones de dólares. Estamos hablando del bloqueo en las caseteras que nos ha costado 4.500 millones de dólares.
Entonces, Martín, habría que descartar y estas aseveraciones que hacen algunos evistas, vamos a decir así, tomando en cuenta de que incluso la deuda externa de cada boliviano significaba entre 400 bolivianos aproximadamente. Y ahora con este incremento que ha subido supera los 1.000 bolivianos cada boliviano. Eso sería supuestamente la deuda externa que tendría. Podemos hacer este descarte total, vamos a decir, cuando hacen estas aseveraciones, como decía hace instantes nada más. En primer lugar, cuando tú hablas de la deuda externa, hablas en dólares, ¿no? Más o menos son 13.300 billones de dólares que tenemos de deuda, somos 11.300.000 habitantes, más o menos es a 1.100 dólares que debemos cada boliviano, el tema de la deuda externa. Entonces, este es computable de esta manera. Entonces, creo que aquí hay un error. Hay una forma de explicar que está mal propuesta por el presidente del Senado. El presidente del Senado debía explicar. En 2019 hemos tenido una deuda del 27%. Ahora se tiene una deuda del 26,8% porque el ratio de las deudas se ha reducido con referencia al PIB nominal y esto significa que el país tiene capacidad de endeudamiento, capacidad de seguir prestando préstamos de organismos internacionales y yo como presidente del Senado me comprometo frente al pueblo boliviano para liberar los créditos que se tienen alrededor de 1.200 billones de dólares que pueden servir para muchas regiones, para desarrollo en agua, carretera, infraestructura, seguridad social y un montón de proyectos que se tienen trancados. Entonces creo que esa es la responsabilidad de un legislador del país. No decir a mano suelta, creo que se tiene tanto y creo que es tanto esto y creo que sumado suma esto. O sea, no va con un representante del país. Tiene que tener los datos cesados. ¿Dónde están sus colaboradores? ¿Dónde está la gente que está detrás de este señor? A mí me llama eso mucho la atención, sabiendo que ellos tienen la culpa de haber enclaustrado al país durante 61 días, de haberle hecho perder al aparato productivo, tanto en comercio exterior y en comercio interno, 4.500 billones de dólares, de haber afectado el crecimiento del país y haber roto y haber hecho subir los precios, inflar los precios por el bloqueo, quebrando el poder adquisitivo de los bolivianos. Creo que para mí eso es una irresponsabilidad muy grande. Eso es una forma de mirar muy simplista la cara. El señor tiene corazón de piedra y cara dureza en la cara, porque al final de cuentas no encuentro otro adjetivo, porque me llama la atención que no se tome en cuenta indicadores que están ahí y que son avalados por organismos internacionales, que él también los avalaba cuando era el gobierno de Morales. O sea, tenemos que ser coherentes en este tipo de explicaciones. 27% en el gobierno de Evo Morales estamos endeudados, en el gobierno de Yanine Áñez ha crecido un 33%, 6% más de lo que teníamos en deuda. Muy raro que en 8 meses nos endeudemos 6%, pero bueno, así fue. El 2021 Arce recibe como el 33% de la deuda y el 2024, a mediados del 2024, a septiembre, nos está entregando una deuda del 26,8%. Entonces, creo que más prueba que esa no existe. Martín, haciendo una mirada quizás los acercamientos que se tienen más que todo con Rusia, con China como gobierno boliviano, ¿cuánta ventaja eso va a traer en la parte económica al país? Y no así que hace estas conexiones con países de Norteamérica como Estados Unidos. En primer lugar, mira, en el mundo hay una multipolaridad, eso hay que explicarlo. O sea que el poder ya no está centrado en un solo país como era en Estados Unidos anteriormente. Ahora ya hay muchos países que tienen bastante poder y han generado divisas de reserva. Ahí tenemos a países europeos, la Unión Europea, que es un bloque de naciones interesante. Tenemos el BRICS, que es otro bloque de naciones, la OPEC, que es una organización de petróleo, pero también es otro bloque de naciones dentro del país. Tenemos el acuerdo del Atlántico del Norte, del Pacífico también, el ATL. Hay un montón de acuerdos en el mundo, ¿no? Entonces,
Ahí tienes que ver quién te condiciona más y quién te va a generar mayor crecimiento o quién te va a traspasar tecnología para tu crecimiento. Tienes que ver tu conveniencia y con quién tienes mayor afinidad. Con Estados Unidos hemos visto muchos años que lastimosamente hemos sido condicionados, nos han hecho hipotecar nuestras materias primas, nos han condicionado a todo tipo de acciones, incluso la capitalización, la cual hemos perdido solo en 10 años 113 mil millones de dólares, ¿no? Ahora nosotros estamos mirando más al BRICS, pero en el BRICS lo que te están diciendo, nosotros tenemos un banco de desarrollo, que es el Banco BRICS, le vamos a prestar dinero como lo hace el BID, como lo hace el Banco Mundial, como lo hace Fonplata, como lo hace el Exim Bank Corea, como cualquier banco de desarrollo multifronterizo, para generar ¿qué? Desarrollo en tu país. O sea, son préstamos que te van a generar desarrollo. Y eso es lo interesante de esta mirada, porque aparte de eso, te van a generar ¿qué? Te van a generar traspaso de tecnología, y eso también es importante. Pues entonces creo que es conveniente aprovecharnos de la multipolaridad que tenemos, de sacarle el jugo a la multipolaridad, y con esta multipolaridad podernos... Bueno, creo que hemos perdido la conexión con Martín Moreira, analista económico. Cuán importante es conocer de los que saben de la economía el tema de la situación que vive el país, incluso en estos últimos tiempos. La crisis económica, que muchos lo califican, el tema de que usted sale a la calle a comprarse algún producto, pues se encuentra con un elevado precio.